Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo, tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra, Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz divina, ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, 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 mi Salvador. La primera una vez más, divino compañero del camino. Tu presencia siento yo al transitar, tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra, Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, hazlo tu morada permanente. Acéptalo, 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 mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima, la sombra de la noche se aproxima, y en ella el tentador acechará, y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, hazlo tu morada permanente. Acéptalo, contigo la jornada se hace corta, contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará, no habrá sed ni el sol fatigará. Si el mar, las olas amenazan, si el mar, las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás, tú sobre ellas
majestuoso andará. Quédate, Señor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo. Acéptalo. Compañero del camino tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz. La luz divina de su amor. Amén. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Amén. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo. La sombra de la noche se aproxima. Y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame. Ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo. Acéptalo. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. Si el mar, las olas amenazan, si el mar, tú sobre ella majestuoso andarás, tú sobre ella majestuoso. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Es más tarde de lo que pensamos. Te ofrezco el corazón, te ofrezco. Invite al Señor a que more en su corazón esta mañana. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo. Todos levantemos nuestras manos en esta mañana. Invite al Señor. Quédate, Señor. Invita al Señor, aleluya. Te ofrezco el corazón. Hazlo tu morada
el Señor se manifieste en su vida. Invítelo. Invítelo de corazón. Él quiere manifestarse. Él quiere morar. Él quiere consolar. Él quiere bendecir. Si usted lo desea de todo corazón, dígale a su hermano y únase en oración y dígale: yo quiero que el Señor more en mi corazón, se manifieste en mí, que seamos uno, que seamos uno. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Luz Esther Mendoza. Me congrego en el Templo Oasis en Cabudare y mi pastor es el hermano Pablo. Hoy voy a hablarles sobre mi experiencia con el Señor Jesucristo. Yo, para la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano y en la etapa de mi adolescencia, en mi afán de querer tener amigos, de encajar con los demás, empecé a actuar y a hacer cosas que no debía. Y el Señor, yo seguía asistiendo a la iglesia y el Señor me hablaba aún a pesar de todo y me decía lo que estaba haciendo mal y qué debía hacer, pero yo me resistía y no acataba las órdenes del Señor. Mis padres empezaron a tener compañerismo en el Benecer, con el hermano Osvaldo, y una vez yo pasé y los oí comentar sobre el culto, lo que había hecho el Señor ese día. Y me llamó mucho la atención porque yo había leído y había oído predicar sobre esas cosas que estaban aconteciendo, pero nunca las había visto. Entonces eso impactó mucho en mí y yo empecé a esperar a mis padres todos los cultos para ver qué era lo que había dicho Dios, qué era lo que había hecho el Señor ese día. Yo quería asistir, quería ir, pero tenía miedo de que el Señor me dijera lo que estaba haciendo mal, porque yo sabía que estaba mal y tenía mucho miedo de que el Señor lo descubriera así, pero fue tanto mi deseo de querer comprobar por mí misma lo que el Señor estaba haciendo que un día decidí, le dije a mi papá que quería acompañarlos. En ese día vi con mis propios ojos lo que fue el movimiento del Señor. Y el Señor hizo un llamado al altar para entregarse y para reconciliarse, y ahí pasé yo y me reconcilié con el Señor. Sentí esa paz que nunca había sentido en tanto tiempo, que busqué mucho, ese vacío que sentía, que intenté llenar con las mil y unas cosas, libros, películas, de todo para intentar llenar ese vacío que sentía. Por primera vez me sentía que eso estaba lleno, me sentí tan agradecida del que el Señor me hubiese perdonado todo eso que yo pensé que nunca iba a tener perdón, o que ya había cometido demasiadas fallas como para querer venir a enmendarlo. El Señor en su divina misericordia me advirtió de que vigilara y que hiciera algunas cosas, y yo por descuido, por no vigilar, como Él me dijo, no lo hice, y entonces volví a alejarme del Señor. En ese tiempo, mi afán por querer conseguir un trabajo, pero sin consultárselo al Señor, ni pedirle si era su voluntad, encontré un trabajo y lo que hice fue utilizarlo de excusa para alejarme y no venir más a la iglesia, para evitar el compañerismo, y me alejé cada vez más del Señor. Ahora era más difícil para mí porque ya yo sabía cómo era sentirme con el Señor, sentirme en su presencia, sentirlo llenándome, y yo cada vez sabía que me alejaba más, pero me daba vergüenza volver a llegarle, porque yo decía: Señor, ya yo te llegué una primera vez, me perdonaste, volver, por yo no querer estar, por no vigilar, Señor, volver a tener que
que decirte vuélveme a perdonar por lo mismo que ya me habías perdonado antes. Yo sentía que no podía. El enemigo me puso pensamientos a mí de vergüenza con mis hermanos, y yo veía a los jóvenes que estaban conmigo y yo decía, yo los veo avanzar y yo estoy estancada. Decía yo ¿para qué voy a ir? Qué vergüenza, o sea, yo qué voy a hacer allá si yo estoy mal, si yo no estoy haciendo las cosas. Era terrible, y los pocos cultos que venían era una batalla, porque el enemigo me decía, ¿para qué vas a ir? Si tú sabes cómo estás, si tú sabes lo que estás haciendo, ¿para qué vas a ir? Y eran más los cultos que no ganaba, y los pocos que venía, el Señor me decía, arrepiéntete y no lo hagas más, vuelve, pero yo decía, voy a volver, pero no volvía, caía, y me costó mucho levantarme y tomar esa decisión. Y una vez en un culto de jóvenes, el Señor hizo un llamado, y yo dije, no, Señor, hasta aquí. Y ya yo me sentía mal, porque el mismo pecado me atormentaba, lo que hacía ya me atormentaba. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, pero no, yo decía, Señor, ¿por qué no puedo dejarlo? Entonces, en ese momento yo dije, no, Señor, hasta aquí, mañana voy a empezar a arreglar las cosas que tú me has dicho, que las veía difícil, que las veía que me costaban, porque yo los quería, y entonces me costaba dejarlo porque era una decisión mía. El Señor no podía decidir por mí, era una decisión mía. Entonces dije, no, Señor, hasta aquí. Y ese día empecé a arreglar las cosas que el Señor me había dicho, las dejé, y me di cuenta que era el enemigo que me hacía decir que no iba a poder, que yo iba a querer volver a eso, porque después que volví y empecé a entrar con el Señor, me volví a dar cuenta que era tan fácil esa decisión, y que el enemigo te pone tantos pensamientos de que tú no vas a poder, de que el Señor, si ya te perdonó una vez, tú vas a volver, te pone una pena, un orgullo. Y lo que más me afectó fue haberme alejado del compañerismo de mis hermanos, pero gracias al Señor en su divina misericordia, volví otra vez, y el Señor me ha llenado de su gracia. No ha sido fácil, ha habido altibajos, pero el Señor sigue ahí diciéndome que continúe, y yo sigo esforzándome cada día más para agradarle a mi Señor. Al principio, para un joven, el principio es lo más difícil, porque uno está llegando, uno viene con esa sed de querer llenar algo, pero es difícil porque tú estás conviviendo con el mundo, viendo todas las cosas que te ofrece el mundo, lo fácil que es, que todos lo hacen, y ver que con el Señor las cosas son distintas. Y al principio el Señor te pide que seas tú dejando esas cosas, una decisión tuya. Entonces eres tú contra ti mismo, peleando esa batalla, reteniéndote de hacer las cosas, y queriendo el Espíritu Santo para que las cosas puedan ser más fácil. Al principio es difícil, y es cuando el enemigo más nos tienta, porque es como uno queriendo hacer las cosas bien, las cosas del mal se te ponen incluso mucho más fácil, se te ponen a la mano todas, las que tú incluso querías hacer, se te pone todo fácil, el enemigo todo te lo pone a la mano para que tú desistas de eso. Pero cuando tenemos esa experiencia con el Señor, que el Señor nos llena de su Espíritu Santo, se vuelve más fácil, ahí deja de ser todo difícil, porque ya el Señor te quita ese deseo del mundo. Al principio eres tú quitándote las cosas del mundo, obligándote a no hacerlas, pero ya después el Señor te quita ese deseo de querer hacerlo. Ya ves eso y no te afecta, ya de verdad tus prioridades son otras, tú quieres es agradar al Señor, saber cuál es el propósito del Señor contigo, y es más fácil. Siento que ya es más fácil cuando ya tienes el Espíritu Santo y ya te has rendido completamente al Señor. Eso, tú ves. Ser las personas en la universidad o en la broma nos van a llamar raro, pero ser raro no debería ser algo que nos afecte, porque
en realidad nosotros sabemos que nos espera algo mejor. Y el Señor nos recompensa muy bien. El Señor no nos va a pagar por mal, y las cosas no nos las va a decir por mal. No es como si el Señor dice, no, solamente quiero tu sacrificio, que te van a llamar tal, te van a decir nada, pero yo no te voy a brindar nada, ¿no? El Señor nos da regalos preciosos. Solamente debemos buscar más al Señor, cuando estamos en esa etapa, buscar más fortaleza del Señor, porque vienen las burlas, pero hazlo, después pides perdón, pero eso no es nada. O incluso vienen los más sagaces que quieren con la misma palabra decirte, pero es que eso no tiene nada que ver, y te la razonan que tú te quedas como pensando. Es el momento donde uno más tiene que pedirle al Señor fortaleza y sabiduría, porque tampoco es echárselos todos de enemigos, decir, no, expresar de una manera enojada que tú eres cristiano, que te respeten. No, tampoco es llegar a esos extremos, sino pedirle a Dios sabiduría para saber mantener tu posición, que te la respeten y que vivas en sana paz, porque al final son compañeros, al final son estudiantes, y tener misericordia. Creo que verlo desde la misericordia, porque es estar agradecido de que el Señor te lo ha revelado a ti y a ellos no les es revelado esto que es tan grande como es la salvación que nos ha dado el Señor. Así que mi cosa es ese. Okay. Espero que este testimonio les haya sido de mucha ayuda para su vida, para aquel joven que esté pasando por una situación similar, y que sea testigo de que el Señor todo lo perdona, que Él es misericordioso con nosotros y que siempre va a estar ahí, es nuestro mejor amigo fiel. Espero que esto le haya sido de bendición. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amados míos, en Cristo Jesús, les doy la bienvenida nuevamente a estos servicios especiales, de los cuales tenemos ya, vamos como para 3 años más o menos, llevando estos servicios especiales a través de los medios de comunicación, aprovechando esto todavía, que todavía podemos disfrutar de las maravillas de las cuales Dios ha permitido que el hombre haya descubierto. Porque ellos no hacen nada, simplemente descubren lo que ya Dios había creado, y entonces ahora puede servir también para el servicio de la gloria de Dios, y no simple y llanamente para llenar los gustos del mundo, sino que también sirve para que aquellas personas que no puedan acceder a ir a la iglesia, bueno, también puedan tener la oportunidad de recrear su alma y ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de un pueblo que está haciendo un esfuerzo por servirle al Señor, por querer estar en las noticias de Dios. Estamos en acuerdo de poder predicar el evangelio conforme a lo que está escrito. No conforme a la idea de un hombre, no conforme a la idea de un apresamiento de alguna organización, de alguna denominación, no. Nosotros simple y llanamente predicamos el evangelio tal cual como está escrito. De hecho, si hay algo en lo cual nosotros siempre hacemos énfasis, es llevarlos a la escritura. Saber que si hay escritura, hay respaldo del cielo. Porque por eso que siempre les digo a ustedes, yo espero por ese ángel administrador, el cual pondrá palabra oportuna en mis labios para la manifestación de lo sobrenatural, de la gloria de Él, de lo que Él estipula que tiene que ser predicado hoy, que tiene que ser llamada la atención hoy, que tiene que ser quitar la neblina para que puedan ver la gloria de Dios, para que puedan ver qué es lo que Él está requiriendo para nosotros en este tiempo. Y eso es algo muy hermoso, hermano, poder estar en los oficios de nuestro Dios, queriendo que cada una de las almas puedan ser edificadas a esa estatura del varón perfecto, y que si somos nosotros aquellos que Dios ha llamado para que haya una reconciliación, para que haya una secuencia de actos en arrepentimiento para la gloria de Dios, actos en el oír la palabra de Dios, actos en querer cumplir los mandamientos de Él,
cumplir el bautismo, cumplir el nuevo nacimiento, todas esas cosas. Si somos nosotros aquellos que hemos de llevar la palabra oportuna para que las personas den los pasos necesarios para estar a cuenta con Dios, bueno, ese es nuestro trabajo, hermano. Y estamos agradecidos por eso que le pido que nos recuerden en oración. Nosotros siempre estamos en todo momento dispuestos a hablar la palabra de Dios. No a pelear, a hablar la palabra de Dios. Muy agradecido de nuestro Dios, porque sin duda Él sostiene a un pueblo que ha tomado la actitud correcta. Por eso es que hoy vamos a seguir hablando del libro de los Hechos, de nuestros antepasados que lograron algo, lograron establecer en esta Biblia, porque lo que ellos hicieron no lo hicieron porque ellos quisieron. Era porque Dios estaba siendo manifestado a través de ellos, porque había sido cumplida la promesa de ese tiempo y ahora ha quedado escrito para nosotros, para nuestra enseñanza y nuestra admonición, de que nosotros también tenemos que hacer las mismas cosas y obedecer las mismas cosas. Así que estamos agradecidos de nuestro Dios. Yo los voy a invitar que busquemos en nuestra Biblia en Hechos capítulo 4. Porque la palabra de Dios nunca va a parar. Usted me dirá, me pueden cerrar la boca a mí, me podrán meter preso, pero a la palabra de Dios no la van a poder meter preso. La hablarán, seguirá siendo predicado el Evangelio. Seguirá constantemente la palabra de Dios actuando, haciendo lo que ella está haciendo hoy presente. Por eso es que no podemos dudar, no podemos pensar que es un hombre. Mire, este ministerio, la continuación del ministerio de Jesucristo, no es un hombre, no es una iglesia, no es una denominación. No, es Él mismo en nuestros corazones, inquietándonos y poniéndonos al servicio de su gloria. Ese sí es el verdadero pensamiento de Él, que Él quiere que usted y yo estemos a cuentas. Y si nuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Esas son todas las promesas que Él ha dado. Son muchas, hermanos, pero nosotros nos queremos afirmar en lo que Él está haciendo hoy presente. Así que yo les invito a abrir en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a estar tocante ahí. Acuérdense que es un seguimiento, porque este libro nos identificamos y vemos cómo sucedieron los acontecimientos, por qué ocurrieron y qué resultó. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a su palabra. Así que vamos a leer Hechos capítulo 4 desde el 1 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Leamos hasta ahí, porque lo que sigue, continuaremos otras predicaciones de este libro de los Hechos. Pero hasta ahora lo vamos a dar ahí, del 1 al 7.
porque llama la atención, es consciente de que hay acontecimientos que hay siempre un antes y un después. Por eso es que notoriamente debemos saber cómo era antes y cómo es después. Tener como una memoria de que ellos tuvieron un antes y un después. Nosotros siempre se nos presentará eso. Un antes sin Cristo y ahora con Cristo. Por eso es que debemos estar muy certísimamente convencidos de que Él nos ha llamado, de que Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario por mí, por ti, por todos aquellos. Por eso es que debemos estar muy atentos a no dejar que nos nuble el enemigo la vista, nos cierre los oídos, porque es Él el que está haciendo la obra en cada individuo que oye un mensaje, en cada individuo que ve el video y puede ver que yo no tengo ninguna diferencia. Yo soy un mortal, pero sí hay un antes y un después. Por eso es que el gran gozo que puede haber en nosotros es estar en el lugar correcto para que Cristo obre por medio de nosotros. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar, darle gracias a nuestro Dios, porque Él es el que nos mantiene de pies. Oremos. Amado Dios, un privilegio tan grande en esta hora, Padre, de poder manifestar tu palabra, que tú puedas llegar a los corazones de estas vidas que puedan oír o ver este video, Señor, este audio, y puedan entender, Señor, que nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Es tu misericordia la que ha atravesado un umbral para tener compañerismo con los hombres. Y el compañerismo que tú tienes es un compañerismo tan íntimo que es en el corazón. Ahí es donde verdaderamente no habrá nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Pablo lo dijo muy claramente allá en Romanos 8:35. Nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Por eso es que en esta hora podemos manifestar que la gloria de Dios ha venido a nuestras vidas y podemos estar completamente convencidos de que Él es el que guía todas las cosas. Ahora, Padre, te pedimos que tú bendigas tu palabra que ha sido leída, que tú, Padre, añadas a este texto que hemos leído el contexto, que todo sea pegado a tu palabra, que todo sea pegado a este Espíritu Santo, que hay aquí, que hay allá en los que nos oyen y pueda ser edificado la vida a la estatura de ese varón perfecto y puedan disfrutar de las grandes maravillas de nuestro Dios, porque te pedimos todas estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que Dios me le bendiga, hermano. Entonces, acuérdese que el seguimiento que venimos dando, promesa allá en el principio, Adán y Eva, en el tiempo que ellos duraron en la plenitud de Dios, cuando se comete el error, fueron sacados fuera del Edén. Pero no sin antes Dios de recordarle que ellos eran de allá. Y que la única manera para volver allá era lo que ya Él había establecido, lo mismo que estableció allá, lo estableció cuando Israel, cuando Abraham, cuando todos estos patriarcas. Y luego el Señor Jesucristo lo vino a desmenuzar, a hacer más amplio su misericordia. Entonces, hoy presente también es amplia el amor que Dios tiene. Entonces, vamos a ver claramente que esas promesas que fueron dadas allá siguen siendo en el tiempo continuamente favoreciendo a un pueblo que obedece. No hay otra manera. Mire, usted me podrá decir a mí que esto, que aquello, no.
la única manera de podernos llegar, el único lugar provisto por Dios para la adoración se llama Jesucristo. ¿En qué nos basamos nosotros? En la obediencia que Él mostró allá en la cruz del Calvario. Porque aún en el Getsemaní, Él pudo haber dejado eso hasta ahí. Porque si se da cuenta, Él en ese gemir, en esa oración, Él decía que si no había otra manera, mas no se haga conforme a mi voluntad. ¿Ve? Él podía haber escapado, él podía haber dicho, no, Señor, pero es que ellos son perversos, ellos son malos, son pecadores. No, no, no. Él pagó el precio de todo aquel. Simple y llanamente que hoy presente, personas no quieren acceder a ese beneficio. Porque Él no va a obligar a ningún hombre. Él respeta el libre albedrío. Se lo respetó a Adán y a Eva, ya se los respetó. Se lo respetó a los patriarcas. Se lo respetó a cada uno de ellos. Y aún aquí vemos lo que estamos hablando del Getsemaní, que el Señor Jesucristo también, Él como Jesús, como carne, Él sabía que Dios le iba a respetar su libre albedrío. Pero Él con todo, su libre albedrío se lo entrega a Él. ¿A quién? A Dios mismo. Pero no sea hecha conforme a mi voluntad. O sea, conforme a la carne. Muy claramente Él está marcando la pauta cuando Él dice no se ha hecho conforme a mi voluntad. O sea, Él estaba diciendo que continuaría con lo que estaba establecido. Con lo que ya Él sabía que venía a cumplir. Por eso es que nosotros hoy sabemos, por medio de las promesas que fueron dadas allá a nuestros antepasados, allá a Pentecostés, aquel grupo de hombres que anduvieron con Él, que vieron las maravillas de Él, que pudieron probar, palpar y ver cada cosa, cada milagro, cada sanidad, cada multiplicación que tuvo de Dios con Él. Sí la tuvo. Cuando Él tuvo esa manifestación de multiplicar los panes y los peces, ellos lo vieron. Ellos lo palparon, se comieron aquello que Él multiplicó, aquello que Él creó. Entonces, ¿cómo ellos podían negar eso? Pero aún aquellos que no conocían, que no sabían qué es lo que Jesús estaba haciendo, probaron también, gustaron esa benevolencia de Dios. Pero se les olvidó. Hoy presente, hermano, no se puede dar el pueblo el lujo hoy de hacer a un lado las promesas que Dios ha dado. Lo que Dios está requiriendo hoy que el individuo tiene que hacer para poderse llegar a Dios con toda confianza, no hay otra manera de hacerlo, no hay otra escapatoria, hay dos caminos nada más, el camino del bien y el camino del mal. No hay un tercer camino. No es una iglesia lo que te va a salvar. No es un hombre que te va a salvar. No es una denominación que te va a salvar. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Fue Cristo. ¿Por qué entonces nosotros enfrascarnos en una idea de alguien? No. Yo no quiero presentarte una idea. Yo quiero presentarte lo que Él dijo allá del Edén, lo que Él le prometió a Abraham, lo que Él prometió cuando vino aquí a la tierra y lo que Él prometió y está cumpliéndose allá con nuestros hermanos en la antigüedad, allá en el principio, allá en Pentecostés, y lo que Él está prometiendo para hoy, para todos aquellos que van a ser obedientes. Entiéndame, es Él, siempre ha sido Él, cuidándonos, teniendo misericordia de nosotros
y requiriendo que nosotros cumplamos los requisitos que Él ha establecido, que Él, no un hombre, no una denominación, no una iglesia, Él, ¿dónde? En su palabra. Él lo estableció así y así continuará, hermano. Aquí no hay manera de alterar el orden de lo que ya Dios ha establecido. Algún seguro o algún inteligente se puede proponer y inventa algo y consigue seguidores. Sí, déjelo quieto. Pero ¿se estará guiando conforme a la palabra? Ese es el punto sobre ahí. Es la palabra. Por eso es que la mejor guía que podemos tener nosotros es la palabra. Y el Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad. Y su palabra es verdad. Entonces, si hay Espíritu Santo en nosotros y nos hace obedecer su palabra, siempre habrá un antes y un después. Mire, pero lo más hermoso que pueda sucederle a un ser humano es poder tener ese encuentro con Dios. Es poder, porque la palabra nos llevará a nosotros a tener la plenitud de todo el conocimiento de Dios. Todo el conocimiento está siendo ahí estipulado en su palabra, porque el Espíritu Santo nos hará que esta palabra sea vivificada en nosotros. Entonces no hay manera de escaparnos. Por eso es que estamos haciendo este seguimiento desde Adán, desde los patriarcas, desde Moisés, Noé, Moisés, todos estos patriarcas y todos estos grandes profetas, grandes hombres de la antigüedad. Y nos llegamos un tiempo más cuando el Señor Jesucristo. Y entonces seguimos dándole más avance. Vemos cuando Pentecostés, que ya era un pueblo con el conocimiento de la palabra, un pueblo sabiendo qué era lo que ellos habían visto y oído. Y no podían callarlo, pero ellos tenían un problema. Ellos estaban en medio de un mundo religioso, un mundo muy celoso, un mundo que no querían nada que no fuera lo que ellos tenían establecido. Pero ellos en ese momento tenían tanto temor que ellos no se atrevían a predicar la palabra, no se atrevían a salir a decir, a hablar de este Cristo, porque había pasado el acontecimiento de que fue crucificado. Y ellos pensaron que se había acabado todo. Pero cuando Él resucita y le demuestra a ellos que todas las escrituras que habían sido tocantes a Él, a lo que Él tenía que hacer, al tiempo que iba a estar, al momento en que iba a estar, qué era lo que iba a hacer, sucedió tal cual como está escrito en su palabra. Entonces estos hombres reflexionan y dicen que tiene que ser algo nuevo. Ellos se pusieron a pensar, pero no, pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera voy a hacer yo esto? Entonces, cuando ellos están en esa disyuntiva, cuando están en aquel miedo, en aquella oscuridad, porque todavía ellos estaban en oscuridad cuando todavía Él no había resucitado. Pero cuando Él resucita, les abre el panorama, les ilumina con su luz y la revelación en sus corazones, y ellos logran entender que todas las promesas que estaban siendo habladas acerca de Jesucristo, Él empezó a cumplirla desde que nació hasta que resucitó, y todavía sigue cumpliendo las promesas porque tienen fiel cumplimiento, porque tienen respaldo del cielo, nada más y nada menos. ¿Y qué resultó? ¿Qué pasó? Ellos se dieron de cuenta
que si él había resucitado y ellos estaban con él ahí, esos 500 seguidores de Jesucristo estaban ahí viéndolo, observando la gloria de Dios y vieron como él ascendía y una nube los tapó de la vista de ellos. O sea, él ascendió a su lugar. Pero él, antes de irse, les dio una promesa. Le dijo, hagan tal cosa. Y ellos fueron y hicieron tal como él les había dicho. Pero ¿qué es lo que resulta cuando Dios dice que alguien tiene que cumplir ciertas cosas? Hay el grupo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él los llamó. Y esos 500 estaban pendientes de la promesa que él dio cuando él fue ascendido a los cielos. Y ellos salieron todos con el mismo ímpetu, iban todos para el mismo lugar. Porque esa promesa le fue dada, que le dijo, estés en Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto. Y ahí es donde viene el gran problema. Le voy a decir por qué es un gran problema. ¿Qué es ese poder de lo alto? Ellos habían experimentado salir de 2 en 2 e ir a la aldea y sanarle y echar fuera demonios y todas esas cosas. Y ellos venían muy alegres. Echamos fuera demonios, alegres. Y el Señor le dijo, no os contentéis porque se os sujetan los demonios. Contentaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. O sea, donde no hay retroceso. Porque ahí vemos que ellos, después de todo ese haber hecho todas esas maravillas, que Dios iba con ellos, muchos no le siguieron. Cuando él empezó a predicarle la palabra. Cuando él le dijo él lo que es la palabra. Sí, empezaron, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Y empezaron. Como hoy en día también hacen lo mismo. Empiezan. No, eso no es así. Eso no es asado. No, que eso no es para hoy. No, que están equivocados. Bueno. No vea que eso es algo que sucede cuando ya Dios ha dado una promesa para un cumplimiento de una de sus virtudes, como es la virtud del amor, que es Él mismo. Entonces, desen cuenta que ya ellos habían separado de Jesucristo porque se conformaron con tener un don de sanidad, un don de hablar en lengua, un don de interpretación, no, se conformaron con eso. Pero aquel grupo siguió todavía al Señor Jesucristo porque ellos andaban detrás de la señal, pero ahora, hoy presente, a nosotros se nos ha enseñado que las señales van con nosotros. Yo no tengo por qué andar, ya un sanador, voy a ir para allá. No, ¿cuál sanador? El que sana es Dios. Es tremendo esto. Allá en aquella iglesia, no, un momentico. Es que es usted. La iglesia es usted. O sea, quiere decir que si las señales tienen que seguirme a mí, no es que yo voy a ver la señal y voy atrás de ella. No, la señal tiene, si no está detrás de mí, soy yo el que la estoy ejecutando. Oye, esto suena duro, pero es así. ¿Por qué? Porque para que puedan suceder esas grandes señales, ya yo no tengo la mente mía. Tengo que tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a caminar, vamos a seguir caminando, hablando, hermano, porque esto es lo que se predica en esta palabra. Estos hombres, 500 observaron la promesa, escucharon de Dios mismo ascendiendo al cielo la promesa. Pero ¿qué resulta? Que de los 500 simplemente 120
se quedaron, no estaban conformes, porque aunque no sabían qué era el poder, que es el problema, ellos no sabían, cuando él le dijo, hasta que se haya investido poder de lo alto, ellos ni siquiera sabían qué tipo de poder iban a recibir. Porque ellos habían visto la multiplicación, habían visto cómo él sanaba, habían visto cómo él hacía esto, cómo hacía aquello, cómo tenía sabiduría, cómo tenía... Dios había manifestado eso en Jesucristo y ellos lo vieron y lo oyeron. Pero aquí no es igual verlo y oírlo que sea en ti mismo manifestado aquello para que salga de ti. Ahí es donde a veces dudamos, porque no creemos que, no, y sí que yo soy yo fallo, y esto y lo otro, y entonces, un momentico, cálmese. No hable el lenguaje del enemigo. Ah, que yo soy un fallo. No, nada, yo soy perfecto. Así el diablo diga lo que quiera decir. Yo soy perfecto. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que no sabían ellos qué poder era el que ellos iban a recibir. No lo sabían. Pero comenzaron esto. No, es esto. Y salió. Y el otro salió. Y el otro salió. Y el otro salió. Hasta que quedaron simplemente 120 esperando, porque ellos sí sabían, pero no es que, no, yo no creo que sea eso. Él dijo un poder, él no dijo cómo, él dijo hasta que recibáis poder de lo alto. Y entonces vino ellos no se pusieron a discutir con los que se fueron, no, el que se fue, pero ellos dicen que continuaron unánimemente juntos, en un mismo pensamiento, en una misma idea. Señor, derrama, Señor. Ellos sabían que no estaba completo. Pero resulta y acontece que cuando lograron el objetivo de rendirse ante la presencia de Dios, de vaciarse de ellos mismos, lograron entender que, no, pero es que mis ideas no pueden seguir así, yo no puedo seguir así. No, entonces ellos se dieron cuenta que aquello bajó y lo que ellos temían, que era predicar, hablar la palabra de Dios, aquello que los tenía entumidos, que los tenía amarrados, que los tenía metidos en ese lugar. Ellos sabían que era el temor que ellos tenían. Pero cuando ellos logran, que saben demostrar que el poder había bajado sobre ellos, no hubo quien los pudiera callar. No hubo, sino que usted ve que ahí, que allá en Hechos 2:38, ellos manifestaron la gloria de Dios y la gente pensaba en esto y pensaba en aquello. Y Pedro, el más humilde, fue el que dijo, les predicó, y aquella gente empezaron así, varones hermanos, ¿qué haremos? Imagínense un analfabeto predicando. Diciéndole a la gente, ustedes letrados, ustedes aquellos, vean, esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, y empezó por ahí a darle, y esto es lo que hay que hacer. Ahí esta vez ya no tenían miedo de hablar la palabra de Dios, de lo que ya Dios le había manifestado a ellos, ya no tenían miedo. Y la gente se empezó a sorprender porque la gente le oía en su idioma. Qué terrible es eso. Y bueno, y usted sigue leyendo ahí que es el seguimiento que nosotros venimos haciendo, que vino de ese estudio, porque ya nosotros hemos hablado de eso, pero venimos haciendo el estudio de lo que ellos comprendieron. Ya no se quedaron más en ese lugar, o yo. No, bueno, ya recibimos el poder, volvámonos otra vez y nos metemos otra vez allá en el aposento alto. ¡No! No se volvieron a meter más, hermano. Ellos salieron a manifestar la gloria de Dios porque ya ellos veían que el poder de poder hablar con soltura, con denuedo la palabra de Dios, ya eso había sido dado y ellos sabían que tenían que ir a manifestar, a ser testigos de Dios hasta el fin del mundo y lo fueron haciendo, hermano. Ahí está. Tú no te puedes quedar encerrado.
conoces tanto de la palabra de Dios y estás encerrado. Ellos no se encerraron. Y vemos que aquí en Hechos 4, si leemos con detenimiento, la gente dice que se pusieron a hablar con ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los que se pusieron a hablar con ellos? Dice, los sacerdotes. Pero ¿por qué ellos se acercaron a hablar con ellos? Dice que por envidia. Resentido. Imagínense una persona que se resienta porque se le diga la verdad o porque Dios sane a una persona, aquella persona se resienta. ¿Qué resentimiento es ese? ¿Sabe cuál es el mismo? Es el mismo resentimiento de hoy presente. Es que tú no serví. En verdad, usted me pregunta a mí, yo no sirvo para nada, para el mundo. Pero para Dios sirvo de mucho. Él pagó por mí allá en la cruz del Calvario. Pues. Ese era el resentimiento que tenía. Ese predicando ahí y lo que hace es gritar, lo que no, y que lo otro, y todo el tiempo diciendo lo mismo. Bueno, yo dejo de decir las mismas cosas el día que tú te arrepientas y te entregues a Cristo y sirvas para Él y nos veamos en aquel día. Eso es lo que yo deseo. Mientras tanto me oirán hablar, predicar la palabra de Dios porque a eso Él me ha llamado. No sé para qué te llamó Dios a ti, pero a mí Él me llamó a hacer este trabajo. ¿Ve? Entonces ellos se resintieron. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque había sido sanado un hombre que estaba ahí en el templo de la hermosa. ¿Cómo es posible que alguien se disguste porque la gloria de Dios se manifieste en un hombre y lo establezca como era originalmente? ¿Cómo es que alguien se puede resentir por eso? Pero sí se estaba resintiendo. Ahí estaba. Está escrito. ¿Por qué está escrito? Porque hoy presente será lo mismo. No, eso es mentira porque si no viene por la iglesia de nosotros, por la denominación de nosotros, eso no es verdad. Momentico. Tiene que venir es por la palabra. Es por el Espíritu Santo. Por aquellos que están cumpliendo todos los requisitos que Dios requiere para que todas estas cosas acontezcan. No hay manera de darle vuelta a esto, hermano. Siempre te vas a conseguir con la misma puerta. Tú le das vuelta a la broma y la puerta se te va a parar enfrente de la cara. Porque hay un solo camino. No hay dos ni tres, hay un solo camino para la vida eterna. Para la vida eterna hay un solo camino. No le ande buscando porque el otro camino te lleves a perdición. Pero hay un solo camino para la vida eterna. Y Dios ya ha establecido cómo es la manera que tú puedas de entrar. Y Él, Dios mismo, Él abrió la puerta. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahí empezó a abrir la puerta. Él, hermano, no hay manera de que usted le cierre la puerta a la gente. ¿Usted sabe cómo se la cierra? Cuando usted no predica la palabra. Cuando usted consigue en la Biblia simple y llanamente palabras para hundir a otra persona, para condenarlo, para fustigarlo. Ahí sí es verdad, hermano, que la palabra no te va a salvar. A tú que la predicas así. Porque, ¿cómo es que yo voy a hablar de la palabra de Dios, de un Dios grande y misericordioso, y voy a andar condenando a la gente? No puedo. ¿Cómo condeno yo a alguien que le estoy predicando salvación, que le estoy predicando promesas que Dios dejó, que está cumpliendo y que nosotros somos los encargados de ejecutarla, y entonces yo lo estoy condenando? Hoy es el momento, hoy es la hora ha llegado
en la cual toda la palabra tiene que estar plenamente en el corazón de todo hombre que quiere entrar al reino de Dios. No media palabra. No puro las palabras donde te acusan, te acusan y te acusan y te acusan y te acusan y te acusan. No. Tiene que estar también el bálsamo de Galaad para nuestros corazones, para nuestra alma, porque somos humanos. Y Dios conoce cada corazón. Por eso es que Él estaba hablando que las promesas que Él estableció tienen condiciones. Es plena su palabra, pero usted tiene que llenar ciertos requisitos. No soy yo que los impongo, no, la palabra los impone. Pero hay otros requisitos que a lo mejor yo fallaré. Entonces, si son 20 requisitos, póngale, y yo lleno 15, no entro porque me faltan 5. ¿Y por qué no consigo aquellos 5? Porque me trancan la puerta, me dicen que no sirvo, que me voy para el infierno, que tú no sirves para nada, que tú hiciste aquello malo, que estás haciendo malo, mira que tú hiciste, que dañaste a fulano, que hiciste esto. Y empiezan a sacarle la caraca y no me quieren dejar entrar al reino de los cielos. Porque se creen mejor que Dios. Ajá, pero si yo cometí un error es porque estaba haciendo el intento de servirle a Él y cometí un error. Bueno, Dios me perdona porque para eso es su misericordia, su amor. Esa bondad de Él es para eso, para perdonar al que comete el error. Ah, pero ¿y tú qué estás haciendo en favor de aquella persona que cometió el error? Le estás poniendo la pata en encima, no lo dejas levantarse, puro mal testimonio de Él, rompiendo todo el compañerismo y dándole duro. ¿Y tú crees que tú vas para el cielo? ¿Para cuál cielo vas tú? No es posible que una persona con esa actitud dé un paso más, porque lo va a alcanzar su propia infamia. Por eso es que es más sabroso aceptar el perdón, conocer qué es perdón. Mientras usted no reconozca qué es perdón para usted, usted nunca va a perdonar a nadie. Usted será la persona más sigilosa para condenar a los demás por cualquier error que haya cometido. Lo anda escazando. Y si no lo anda cazando, entonces usted mismo se pone como presa para que él caiga. Eso es más grave, El que anda cazando al hermano para que se caiga, eso no es nada. Pero el que se pone como carnada para que el hermano caiga, ese es el peor. Ese es el peor que puede haber. ¿Ah? ¿Por qué? Porque andan buscando, como dice allá, no sé si un proverbio o un salmo que dice, que andan como quieren derribar al hermano como pared desplomada, quieren tumbar al hermano. A Job se lo hicieron. ¿Qué hay para nosotros, hermano? Mire, por eso es que hoy en presente, esta palabra que está siendo predicada, vemos cómo es que esta gente se resintieron. Cómo es que una persona se resiente porque aquella persona cometió un error y se levanta y pide perdón. No lo quiere perdonar. Se resiente. Que se hunda. Imagínese tremendo espíritu. Que se vaya para el infierno porque no es perdonable lo que hizo. ¿Qué es lo que Dios no perdona? Esa debe ser la primera pregunta. Mire, si yo lo voy a servir a un Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, que me creó a mí y que me llamó hace años atrás y permitió que yo estuviera viviendo de su palabra y de su Espíritu Santo, pero aún no tenía Espíritu Santo dentro de mí y estaba en una iglesia, estaba al servicio de Dios ahí en la iglesia, pero nada más hasta ahí, era un calientacilla. Pero cuando
Él ve que ya hay un grado de madurez en el individuo. Él le da la responsabilidad de pasar por dificultades, por lucha, y vemos cómo Él nos guardó aquí, nos guardó allá, nos mantiene aquí. Pero ¿con qué intención Dios hace eso? Con la intención de que Él quiere un adorador. Y ese soy yo, y ese puede ser tú, amigo que no conoces a Cristo, que seas un adorador de aquel que hizo los cielos y la tierra, hermano. Eso es lo que Él quiere conseguir en esta hora. No un reproche para la persona, no una condenación para la persona, no. Una persona que pueda venir a arrepentirse y entregarse a los pies de Cristo para ser un adorador. Eso es lo que nosotros queremos predicar, para que sea demostrado a las vidas que tienen la oportunidad de allegarse a este Dios grande y misericordioso. Eso es el pleno de Dios, no un Dios condenador. ¿Para qué quiero yo un Dios que me condene? Yo quiero un Dios porque ya estábamos condenados de por sí. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Él ha venido, pero que nos conseguimos con un poco de gente resentida. Un poco de gente que no quieren dejar entrar a los demás al reino de los cielos. El que no obedece como yo digo, no entra. Y yo, terrible. No, es como dice su palabra. Y vemos que tanta influencia tenía esta gente que lo metieron a la cárcel. Hermano, a veces tanta influencia tienen estas personas que arremeten contra el evangelio completo, contra aquellos que están queriendo hacer las cosas correctamente. Se equivocan, sí nos equivocamos, pero nos paramos después y Señor, perdóname, no quería hacer eso. Pero entonces no me dejan levantar la cabeza, no me dejan ni siquiera que la oración mía no va a ser oída, que tú eres esto, que tú eres un bicho, que tú eres... No, un momentico, yo soy un hijo de Dios. Nosotros nos descarriamos como oveja. No como chivo, como oveja. Y cuando el pastor nos sale a buscar y nos consigue, Él no nos excluye del redil, no. Entonces, ¿por qué hay personas que quieren excluir a otro hermano del redil, de la salvación? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué circunstancias pueden haber entre una persona y la otra que pueda excluir a otro porque se cree mejor? O otros que se creen que no, yo lo que ando es buscando tirarlo de allá arriba donde está. No, hermano. Por eso es que nosotros debemos en cada día estar orando y velando. O sea, vigilando. Porque nuestro adversario, él anda por ahí en cualquier lado. Él anda pendiente, él está pendiente. Él no está pendiente del que está en la cantina, del que está por allá robando, del que tira un cohete y mata a los demás. Él no anda pendiente de ellos. ¿No? ¿Para qué? Esa pelea que tiene allá Israel con los otros allá, ellos siempre han peleado ahí. Y Dios no está interesado en ellos. Dios está interesado en su pueblo, en aquellos que Él redimió. Y es un pueblo bastante grande. Simple y llanamente que hay muchos que están engañados. Y aun aquellos que hemos salido de la oscuridad, nos conseguimos de repente que nos quieren establecer normas, execrarnos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la idea de usted negar la entrada a alguien a la salvación? ¿Por qué? Debería ser algo muy llamativo. Preguntarle a aquella persona, ¿por qué usted se opone a que aquella persona sea restaurada nuevamente? ¿Cuál es el resentimiento que usted tiene? Y usted sacará todos sus argumentos que usted tenga y dice todo y pueden ser verdades. Pero nosotros tenemos que pasar por encima de eso. Nuestro deber, nuestro llamado es a pasar por encima de toda adversidad y de todas esas dificultades y de todos nuestros pensamientos, hermano.
Por eso es que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y Cristo no anda condenando. Él no condenó a aquella mujer cuando se la trajeron. No la condenó. ¿Por qué no la condenó? Pero sí que él sabía que la habían traído de allá del acto. Era la ley que tenía que ser cumplida. Pero él hizo algo más hermoso de esa ley. Colocó gracia. ¿Para qué? Para perdonar a uno de sus hijos. ¿Por qué entonces hay personas que se resienten? Personas que no quieren que se hable del perdón. Personas que no quieren que Dios hable de la restitución, de la restauración de lo que Dios está haciendo hoy presente. ¿Por qué? ¿A qué se debe que no quieran reconocer la manifestación de lo sobrenatural de Dios hoy presente? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué se resienten? Que aquello lo hicieron mal. Bueno, y ese es el problema. Si él lo hizo mal, déjalo que lo haya hecho mal. Pero tú, ¿por qué te niegas? Porque aquel lo hizo mal. Usted no va a contratar más a un carpintero porque el primer carpintero le echó a perder la broma. Y es que si todos no son iguales. Usted no, usted va y va buscando recomendación de alguno que alguien que usted sepa que hizo un trabajo bueno y usted lo va a contratar porque ya tiene conocimiento de que ese sí es responsable, de que ese sí cumple, de que ese sí esto. Y yo siempre tenía un decir. Mi cuñado era el que decía más eso. Yo no le tengo miedo al trabajo. Yo le tengo miedo a los jefes, decía yo. ¿Por qué? Porque si uno era responsable, el irresponsable venía, hacía el trabajo a media y le pagaban completo. Y se iba con la cabullena pata. El irresponsable. Entonces venía uno a querer arreglar aquel desastre que hizo el otro y el dueño bravo porque aquello no le quedó como era. Entonces viene uno a querer arreglar algo que ya otro comenzó y a la persona no le gusta lo que uno le dice. Yo le digo, no, yo no voy a arreglar eso, yo lo hago nuevo. No, que voy a volver a gastar. Entonces no le puedo hacer trabajo. Automáticamente yo le decía, no le puedo hacer trabajo. Porque yo no voy a andar arreglando cosas que hizo otro. Y si en cambio entonces uno consigue que bueno, por la cosa, bueno, yo se lo voy a arreglar. Entonces cuando uno les cobra, entonces no le quieren pagar a uno. Que es mucha plata. Bueno, pero es que, alma de Dios, yo voy a hacer de tripas corazones. Eso no sirve. No aceptan. Entonces no quieren arreglar el asunto. Por eso es que estos hombres aquí se dieron de cuenta que estaban resentidos porque ellos no querían arreglar el asunto. Ellos ya lo habían crucificado, ya habían hecho lo que habían hecho. Nos deshacimos de Jesús. De esa doctrina nos deshacimos ya. Eso de estar perdonando, eso nos deshacimos de eso. Eso de que amar a la prostituta, amar al borracho, amar al drogadicto, amar al que mata, eso no nos conviene eso. Tiene un poco de gente locas ahí dentro de la iglesia. Un momentico, ¿qué vino a buscar Cristo? Él lo dijo. Él lo dijo muy claramente. En estos días yo decía que, yo lo repetía y yo decía, Señor... Y hablando con una hermana, le pregunté, hermana, ¿y será que hay escritura que diga que? Porque yo eso lo tenía yo en la mente, yo siempre lo decía a veces en las predicaciones, yo lo decía. Y yo lo decía, pero llegó un momento en que me llegó y dice, ¿será que hay escritura que digan eso? Que tuvieran cuidado porque los prostitutas y los borrachos y los publicanos iban de primero al reino de los cielos. Que tuvieran cuidado. Y yo decía eso, pero yo no, cuando menos la hermana me dice, no hermano, eso sí hay cita, y me nombró la cita, ella me la nombró, no la anoté. Pero yo dije, me quedé quieto, yo dije, bueno, no necesito anotarla. Ya yo sé que tengo respaldo del cielo. Entonces estos resentidos que están aquí,
Hoy los hay por montones. Aquellos estaban resentidos porque se predicaba Jesucristo. Hoy te se resiente porque nosotros predicamos lo que dijo Jesucristo. Él lo dijo muy claramente. Entonces, pero ¿qué es lo que está sucediendo, hermano? Que nosotros debemos lograr minimizar todas estas adversidades y magnificar la gloria de Dios. Magnificar a Jesucristo. Y estas cosas mínimas, que si yo no hago esto, que si yo no hago lo otro, no, un momentico. Yo voy a hacer lo que la palabra me dice a mí. No, que tú tienes que condenar a ese fulano porque ese fulano hizo eso. Un momentico. A mí la Biblia me dice que si mi hermano pecare contra mí, óigalo, ¿será que tú no has leído esa escritura? La escritura dice, si tu hermano peca contra ti. Busca lo demás, no te lo voy a leer, ni te lo voy a decir. Si tu hermano peca contra ti, la Biblia lo dice. Yo te lo estoy repitiendo porque yo soy un profeta. Nosotros los profetas profetizamos lo que la palabra dice. ¿Qué vas a hacer con eso? Él mismo lo dijo. Entonces, ¿en qué estamos cayendo, hermano? Estamos cayendo en el mismo campo que cayeron estos hombres cuando se resintieron. Cuando los israelitas vieron que también a los gentiles le era predicado la palabra de Dios, esos se pusieron mal. ¿Cómo es que alguien que sepa que otro va a ser salvo se ponga resentido? Es algo ilógico. Pero está sucediendo hoy presente. Hoy se está predicando para que tú estés alerta. Para que tú oigas claramente que palabra de Dios hay para aquel que comete el error y puede venir a los pies de Cristo, levantarse y no hacerlo más y ser perdonado y ser restituido, porque eso es lo que nosotros predicamos. ¿Cómo es que predicamos la palabra de Dios? Predicamos de un Dios tan grande, un Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra y que no me puede perdonar. Terrible. Un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario mostrando ese grande amor y no tenga compasión para perdonar a un pobre pecador, para un pobre hermano que cayó, no hay perdón. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué Dios es ese? Hermano, poné cuidado. ¿Cuál Dios es ese? Pero Él lo que quiere es que tú, que estás acusando, que estás resentido, dejes de estar en esa agencia. Esa es la agencia de Satanás. Esa es la agencia que se encarga de buscar allá en lo profundo de la mar mis pecados para traérmelos aquí y echármelos en cara. Sí los tengo. Y el que quiera ir a buscar ya que vaya. Vaya, pues, vaya. Yo no se lo voy a pedir que vaya. Y si fue que lo hice ayer, bueno, más rapidito lo va a conseguir porque a lo mejor todavía no ha llegado hasta abajo. Vaya y búsquelo. Pero si me arrepentí, ¿qué vas a hacer? ¿Me lo vas a seguir echando en cara? Si pedí perdón y quise arreglar las cosas, que usted no quiere dejar que se arreglen, ese es problema suyo, no es problema mío. Así de fácil. ¿Usted no ve qué le pasó a aquella mujer? Todos la trajeron por las greñas y venían con piedra porque ¿qué? Él tiene que morir. Esa mujer de la mala vida. ¡Que muera! Hoy están los mismos espíritus igual. ¡Que muera! No lo vamos a perdonar porque él hizo algo muy feo. Y el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Quién te condena a ti, hermano? Observa, ve cómo los que tienen ese resentimiento, ese odio, ¿qué es lo que quieren hacer? Y el Señor nos los ha dicho qué es lo que quiere hacer.
¿Por qué? Porque el que lo está auspando, el que le está empujándolos para allá, para adelante, se llama Satanás. Y él es un siervo de Dios tan obediente que la comisión de él es matar, hurtar y destruir. Y cualquiera persona que haga cualquiera de esas cualidades pertenece a esa asociación, a esa organización que es muy compleja porque tiene que cumplir todo lo que Dios le ha dicho que hagan. Él lo cumple porque él es obediente, porque él sabe que ya él no tiene otra cosa más que por la cual vivir, por la cual esmerarse, porque ya está condenado. Entonces la que le quedó, la hace a plenitud. Él anda en ese son en todo momento. En donde hayan 2 o 3, ahí está el metido. Dándole vuelta a la broma y dando y buscando la cizaña y buscando esto y buscando aquello. Se mete al submarinismo allá, busca allá, se pone en la espalda tuya y te empieza a leer todos los pecados que Dios ha hecho atrás de la espalda tuya. Él va y se los lee y él no sabe que ya el Señor nos perdonó. Pero a él no le interesa. Él no se quiere ir solo al infierno. Esa es toda la gran realidad, hermano. Por eso es que nosotros debemos seguir disfrutando de todas las maravillas que Él ha prometido para nosotros. Yo seguiré así como estaban estos hombres, predicando, hablando con denuedo, ¿verdad? Porque ellos hacen una pregunta. Pero imagínense quiénes son los que se reúnen. Mire, nada más era el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mucha gente involucrada. No se haga comparsa con una persona que tenga resentimiento. Porque ellos no estaban diciendo mentira. Lo que ellos le estaban reclamando a ellos, a los apóstoles, no era mentira. Ellos tenían demasiado resentimiento contra nuestro Señor Jesucristo. Igual hoy presente, personas tienen mucho resentimiento porque no quieren perdonar a aquel que cometió el error. No quieren amar a su prójimo. No, hermano, no tienen ni la pizca, ni el gruesor de la uña de la intención de querer hacer lo correcto. No la tienen. ¿Y qué esperan? Que Dios los va a aplaudir, les va a poner la alfombra roja. Entren al reino del cielo porque ustedes hicieron todo lo contrario a lo que la palabra dice. Y sí, van a disfrutar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ponga mucho cuidado. Porque la gloria de Dios está en cada hijo de Él. Y si usted arremete contra el Hijo de Dios, no, que cayó, déjelo quieto. No dice la palabra, porque la palabra es la que dice en estos días yo leyendo, yo dije, Señor, tremendo. Dice así, oiga lo que te voy a decir. ¿Quién eres tú para que juzgues el criado ajeno? Oh. Ellos, si hubiesen leído esa escritura, no lo hubiesen hecho. Pero a ellos no les interesa. A ellos les interesa es matar, hurtar y destruir. Eso sí es terrible. Yo no quiero esas cualidades en mí. No. Ahí le digo yo como le digo cuando paso. Yo prefiero que Él me corte antes de juzgar a alguien. Sea verdadero, sea mentira, yo no quiero andar juzgando a nadie. Porque dice la palabra que con la misma vara con que yo mido, me van a medir a mí.
Y aquella persona a quien yo voy a juzgar es un humano. Y yo también soy humano. Por eso es que deberíamos ponernos a cuenta con Dios y arreglar las cosas correctamente. Que sí, hermano, que sí va a haber momentos, penurias, dificultades, y puede ser que hasta me salpiquen a mí, pero un momento, vamos a estar en acuerdo, vamos a llegar a un momento que vamos a dialogar, vamos a buscar la solución. Hay un conflicto, vamos a buscar solucionar el conflicto, no hacerlo más grande. Porque cuando usted lo hace más grande, usted va a tener más cosas que corregir. Cuando usted saca a pasear la lengua, cuando usted la saca a pasear, va a tener muchas cosas que recoger después. ¿Por qué? Por no quedarse la guardadita. ¿Se enteró de tal cosa? Tráguesela. Enseguida usted se hace eco de algo que otro dijo. No. Y mire, yo siempre he sido partidario de eso porque a veces nos metemos en problemas por problemas de otro. Y yo sí quiero meterme en un problema que sea el problema que se base a la palabra de Dios que está escrito, que quiere empeñarse por hacerlo bien, no por el que se cree perfecto, como decía el hermano, el intachable, el inmaculado, que no hace nada. Lo van a canonizar dentro de cuando se muera, a los 6 meses lo canonizan porque inmaculado. Pues déjame decirte, amigo, deja de ser resistente a las cosas de Dios. Él ha manifestado todo a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de todas esas virtudes que están ahí para nosotros. Por eso es que este libro de los Hechos nos representa claramente a nosotros como el grupo más grande que tiene que disfrutar de muchas bendiciones, de muchas promesas que no pudieron acceder nuestros antepasados. No vamos a ir a un antepasado tan lejos. Vamos a ir a nuestros antepasados, a nuestro hermano reverendo Oscar Galdona. Él anhelaba lo mismo que yo anhelo. Él no lo vio. No lo vio, aunque él experimentó en su propia vida muchas de las cosas sobrenaturales que Dios puede vaciar en un hombre. Pero él no lo quería ver vaciado en una sola persona, él quería ver una iglesia. Un grupo de creyentes que estén dispuestos a estar en el aposento alto hasta que ese poder caiga pleno. Él lo anhelaba. William Marion Branham también lo anhelaba. Y nosotros que estamos hoy con el privilegio, entonces andamos en una cacería. Andamos viendo a quién nos devoramos. No, hermano. Depongamos esa actitud. Y quedémonos. Mira, aquí está, esto se lee muy feo. La influencia que ellos tenían la hicieron para encarcelar a la gente, para hacer la maldad. En vez de ayudarlo a que el evangelio fuera más rápido, expandido, ellos entorpecieron. Las promesas que están para ser cumplidas hoy tienen que ser cumplidas y entonces hay personas que están entorpeciendo. Bueno, caigo yo que cometo un error, pero aquella persona no me deja levantarme ni me deja, sino que anda con una sola, como dice ahí, un solo resentimiento. Hermano, nadie puede hoy presente decirme que yo estoy agarrando esto para tirárselo a alguien. No, porque yo voy
Yo voy conforme a la Escritura. Si quiere, busque la última predicación que me tocó y yo quedé en Hechos 3 del 22 al 26. Yo no tengo ninguna intención. Yo no estoy por estar defendiendo a nadie. Es que ni al Espíritu Santo voy a defender yo. Él me defiende a mí. Yo no tengo por estar defendiendo a nadie, hermano. Pero si tú no amas al prójimo como a ti mismo, tú no vas a ningún lado. Tú estás flying. O sea, estás fuera de negocio. Porque no puede ser. Esa es la palabra. Con esa tontería. ¿Qué más? Muchas cosas que hay. Pero yo no quiero hablar de esas cosas. Yo quiero hablar de la maravilla de mi Dios. Que Él perdona todo. La única cosa que Él no te va a perdonar es que tú seas incrédulo de no aceptar ese perdón. Cuando tú no aceptas el perdón, tú sí es verdad que eres un verdadero incrédulo, yo. Cuando se te hace y se te habla de que Dios te perdona y tú no lo aceptas, eres un verdadero incrédulo. Y sí es verdad que no tenéis chance. Pero mientras sea por falta del conocimiento de su palabra, falta de Espíritu Santo, todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. Todavía hay una manera justa por la cual Dios puede obrar y darte a ti vida eterna. Porque eso es lo que Él quiere. Darle vida eterna a todo aquel que se allegue con toda confianza ante su presencia. Él no hace sección de personas como nosotros. A veces colocamos nuestra confianza en cosas que no son, pero Él tiene confianza en sus hijos porque Él ya los había predestinado desde la fundación del mundo. Así que es necesario de poner esa actitud porque aquí está registrado que esta gente quedaron muy mal. Quedaron muy mal parados. Porque como ellos pensaron que tomando esa actitud de prepotencia, de fuerza contra aquellos que habían recibido algo de Dios, no pudieron. No pudieron. Y en ningún momento el enemigo podrá con el poder de Dios. No puede. Él simple y llanamente, Él ensuciará todo lo que puede ensuciar. Pero nosotros estaremos muy alerta. Nos acercaremos más a la luz para ver cualquier mancha, cualquier arruga en nuestra ropa. Y si hubiera algo que nos pudiera dañar, es para una enseñanza. Entiéndalo. No hay nada que no venga a nosotros, sea bueno o sea malo, que no sea para provecho. Dios lo ha aprovechado. Adán y Eva cometieron aquello y mire todo lo que Dios ha aprovechado. ¿Ve? Así que estos hombres allá en Pentecostés recibieron lo que recibieron. Ellos no sabían lo que iban a recibir, pero de una vez salieron a ejecutar. No se quedaron callados. Así que, hermano, pongámonos muy a cuenta con el Creador de los cielos y la tierra. No con su pastor. Usted tiene que estar bien con su pastor de antemano. Pero antes de estar bien con su pastor, usted tiene que estar bien con Dios. Porque cuando usted está bien con Dios, usted se la va a llevar muy bien con su pastor. Y con los hermanos, y con el otro, y con el otro, con el vecino. Usted se la va a llevar, mire, ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros le agradamos puro al pastor, entonces podemos hacer una mentira, podemos engañar. Porque no, el pastor me perdona. ¿Y quién es el pastor para perdonarte? El pastor te puede decir cuál es la manera de buscar el perdón, pero él no te perdona. A menos que tú cometas la falta contra él. Pero si lo hiciste con tu vecino, ¿le vas a ir a pedir perdón al pastor? No. Por eso es que ubiquémonos, hermano. Él quiere hacer algo bueno con nosotros. Y me contenta que vamos a seguir.
De aquí este libro de los Hechos, mire, son varios capítulos que tienen los Hechos, ¿verdad? Como 26. 26 tiene. No me acuerdo. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Así que será una buena seguidilla yo. Porque Dios quiere que todo cale correctamente con su palabra, con su Espíritu Santo y con el Espíritu que Él le ha dado a usted. Así que mantengámonos firmes, hermano, porque es la hora ha llegado. Dios me le bendiga, hermano. Hasta aquí llegamos. Vamos a orar para ser despedidos y continuaremos, hermano. Mientras haya hálito de vida en nuestro ser, continuaremos en los oficios de nuestro Dios. Así que Dios me le bendiga, hermano. Vamos a quedar nuestros rostros para orar y ser despedidos. Padre, prontamente usted ha dado libertad a su pueblo. Usted ha buscado cada una de sus simientes, usted la ha establecido en un lugar y usted la mantiene a través de el ministerio, alimentando su alma, dándole ese alimento oportuno para el fortalecimiento de su fe. Y eso ha sido algo muy, muy, muy favorable para cada uno de sus hijos, Señor. Porque verdaderamente, Padre, nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso es que usted nos comparó como ovejas, Señor. La oveja no se guía sola, Señor. La oveja, cuando quiere hacer algo por ella misma, termina enredada, termina sumergida allá en el lodo cenagoso, termina allá por allá en las cunetas, agarrada por las espinas, por las pullas y por todas estas cosas, porque no se sabe guiar sola, Señor. Por eso es que gracias te damos por ese gran Espíritu Santo que tú has derramado en medio de tu pueblo, que guía a tu pueblo, que el cual tú dijiste, Señor, que estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Estamos agradecidos. Te pedimos, pues, Padre, en este momento que tú bendigas a aquellos que están oyendo tu palabra, que han oído, Señor, y si hay algo para despertar en ellos, usted ponga eso en sus corazones, Señor. Y si hay algún enfermo, usted también pueda tener su mano de misericordia y sanar a aquel que está clamando, aquel que gime con un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Dale, pues, Señor, conforme a su deseo, Señor, porque sea hecha tu voluntad en cada uno de ellos, Padre, porque así te lo pedimos. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.